Me parecía interesante hablar de la ficción, hablar de la narrativa, porque estamos en un momento en el que, digamos, esto, si yo hiciera un mal uso del lenguaje, o sea, si para usar una expresión que yo critico todo el tiempo, pero que tendríamos que encontrar reemplazos a lo que todavía el lenguaje no nos da, porque yo insisto mucho siempre, tanto cuando escribo como cuando pienso, como cuando doy taller, en que la materia prima de la escritura es el lenguaje, y el lenguaje en sí mismo es una trampa. El lenguaje es una trampa cazabobos. Así como veíamos, no sé si lo vieron en Facebook, que salió ya desde hace varios días un viejo chiste de Quino, que era la Estatua de la Libertad convertida como en un caballo de Troya y a la Estatua de la Libertad entrando los Marines. La lengua es igual, la lengua es lo mismo. Hay palabras que parecen buenas y sin embargo encierran ideología misógina, ideología de derecha. La lengua está hecha por el poder y el poder en el mundo siempre lo han tenido las minorías. Creo que después podemos derivar un poco en este tema, pero que la gran disyuntiva de este momento y la gran pelea de este momento, la reacción que estamos presenciando en este momento, es que las minorías se niegan a abandonar el poder y que cualquier cosa que suene a mayoría en el poder está inmediatamente empapada de palabras denigratorias, ¿no? Como fue en su momento populismo, como fue en su momento peronismo. No olvidemos que durante 18 años acá estaba prohibido decir Perón, ¿no? Y a eso le llamaban una democracia. ¿Hasta qué punto se había naturalizado que una democracia era una falacia? Porque si no, no se hubiese podido aceptar que eso era una democracia. Los años que vivimos, Ilia fue un tipo muy honesto, pero ganó con el peronismo proscripto. Y cada vez que se levanta su imagen, está bien, no robó, era un buen tipo, lo que quieran, pero era un presidente legítimo. Nosotros, digamos, el presente nos presenta nuevas preguntas, ¿no? Y esto sucede con el lenguaje. Por eso yo creo que hay que discriminar, también como que me fanatizo mucho porque cada día me doy cuenta de que para hablar y entendernos es necesario que seamos específicos. Si hablamos con generalidades, por ahí todos vamos a estar de acuerdo, pero la charla va a ser completamente inútil porque vamos a estar pensando en otras cosas. Porque nadie en el mundo va a estar en contra de la libertad, nadie va a estar en contra del pueblo, nadie va a estar en contra. Hay palabras que tienen consensos directos, pero cada vez que se enuncia esa palabra, la gente piensa en cosas distintas. Macri ganó hablando de esas palabras que tienen consensos, pero la gente entendía una cosa y él pensaba en otra. Entonces, volviendo al tema de lo narrativo, en realidad yo este libro lo escribí cuando ya empezaba la censura, hace 4 años. Ustedes saben que yo no puedo laburar en ningún medio profesional, no puedo laburar en una radio, no puedo laburar en televisión, tengo un hilo de inclusión, que son las 2 notas que publico en Página todos los meses. Pero tampoco Página me abrió demasiado la puerta. Así que, en principio, vengo de esa especie de exilio interno con lo que yo sé hacer. Entonces lo escribí cuando empezaba esa ola negra que yo sabía que se venía, para hacerme bien. Porque la narrativa a uno le hace bien cuando la escribe, cuando puede imaginar, cuando puede salirse de la realidad, cuando puede decir cosas que en la realidad no existen o no se ven, pero que uno percibe que pasan. Es como cuando uno tiene un marido psicópata.
¿no? Que aparentemente no hay argumentos para echarle en cara, porque el psicópata, digo marido, pero puedo hablar de un presidente psicópata, claro, de cualquier psicópata. Digamos, el marido es uno que uno ve todos los días, el presidente también, lamentablemente por la tele, lo único que nos muestran es la campaña de Cambiemos, pero cuando uno está con un psicópata, justamente la trampa, que es la trampa del realismo, es la trampa también de lo ensayístico, es que no ofrece frentes de pelea, porque el psicópata en realidad es un travesti de sus propias intenciones y disimula y hace pasar sus verdaderas intenciones por buenas intenciones, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar el hilo de dónde tirar y de dónde demostrarle y dar una pelea frontal, como cuando hay alguien que no es psicópata pero piensa distinto que nosotros. Con esa gente sí se puede discutir, con los psicópatas no. Entonces, yo este libro lo escribí pensando en eso, en encontrar una burbuja de oxígeno, en principio para mí, mientras lo estaba escribiendo, que fue un verano muy, muy complicado, lleno de fantasmas y de acechanzas que uno no sabe cómo se van a resolver, ¿no? Cuando uno ya tiene una edad y recién veníamos hablando con la compañera que me trajo desde Capital, de que el tema de la edad, ahora cuando echan a gente mayor de 50 años de las empresas, es un argumento psicópata, porque precisamente lo que encubre es que quieren contratar jóvenes precarizados, no que los de 50 o los de 60 ya no sirvan. Seguramente tienen más know-how y tienen más posibilidad de manejo de equipos, los que tienen esa experiencia acumulada, pero este sistema de descarte, como dice el Papa, de desechos, ha inventado ese argumento falaz, y es que quieren equipos jóvenes, pero no los quieren por su frescura, los quieren porque, como los venezolanos que tenemos acá, están aceptando trabajar como si no hubiese existido el peronismo en la Argentina. Eso lo pueden aceptar los venezolanos. Los argentinos, por más que sean antiperonistas, no lo aceptan. Entonces, y es un poco lo que uno va constatando todos los días, ¿no? Entonces, en principio lo escribí como una burbuja porque la narrativa para mí es eso, es como un descanso de la realidad, aunque la buena narrativa no hace más que hablarnos de la realidad, pero lo hace por vía indirecta, lo hace a través de una historia que uno inventa con datos o con... Siempre hay núcleos biográficos en cada historia, por supuesto que hay un núcleo biográfico, pero el núcleo biográfico no es la columna vertebral de cada historia. A lo mejor un núcleo biográfico es un llamado telefónico, es un olor, es una escalera de una casa en la que viví, me acuerdo, y que forma parte de la historia. Y yo quiero rescatar esa narrativa, la narrativa en general, porque quiero separarla mucho, mucho de esta otra narrativa en la que vivimos, que es la narrativa política, y que no tiene nada de artístico, no tiene nada de oxígeno, no tiene nada de burbuja. Las fake news, las noticias falsas, son una nueva forma de narrativa. Es una narrativa falaz, inventada por gente que no puede dar la pelea con la verdad. Entonces, desde hace ya unos cuantos años, venimos asistiendo a una especie, en mi última nota de página 12 yo hablaba del sentido de irrealidad en el que está metida mucha gente que sigue diciendo que Cristina se robó 2 PBI, no tienen ni idea de lo que es un PBI, que siguen hablando de la pesada herencia y de los choriplaneros y de todas esas cosas que les han metido en la cabeza, seguramente porque tienen la cabeza bien predispuesta también para eso, pero también por repetición. Y ellos han generado una narrativa falaz en la que
Máximo tenía cuentas con Garré en las Islas Caimán, en las que hay, digamos, a veces yo no sé, porque hay narrativas de las buenas, realmente alocadas. La narrativa da posibilidad de que uno le dé como cierta consistencia a los disparates del inconsciente, ¿no? Y eso es lo bueno, lo liberador de la narrativa, que uno puede dejar fluir el inconsciente y dejar o escribir una realidad en la que cosas inverosímiles sucedan. Ahora, en esta otra narrativa, y la expresión que al final no les dije, pero la expresión que yo odio y me cuesta reemplazar es le doy la derecha, porque esa es una de las expresiones por las que vemos cómo la lengua está infiltrada, cómo ir por izquierda es hacer trampa y cómo dar la derecha es tener confianza. Eso no es inocente, eso está absolutamente inserto en nuestra manera de expresarnos y no es ni Macri, ni la dictadura, ni eso lleva siglos y siglos y siglos porque el poder está hace siglos y siglos y siglos en las mismas manos, que son las manos de las élites, las manos de las minorías, que se han ocupado de convertir nuestro lenguaje en una herramienta más de dominación, ¿no? Y eso lo podemos ver también cuando empecemos a hablar de género. El lenguaje es misógino, el lenguaje es patriarcal. Por eso, bueno, eso después lo hablamos cuando hablemos de lo femenino. Pero en realidad, para no insistir demasiado sobre los cuentos, que son historias de mi generación, son historias que transcurren muchas de ellas en la dictadura, pero que no tienen a la dictadura como primer plano, porque yo siempre digo, pertenezco a la generación que vino inmediatamente después de la juventud maravillosa, con lo cual nosotros crecimos con una especie de complejo de culpa, de no tener nada interesante para contar. Y a esta altura de la vida me doy cuenta de que sí, de que había muchas cosas interesantes para contar, como por ejemplo cómo era la vida cotidiana en un régimen como el que vivimos y en el que pasamos nuestros mejores años. Era una vida cotidiana aplastada, llena de oscuridad, llena de miedo, de cosas que no se decían, llena de el silencio de salud, de cosas que... y así todo, siempre hubo intersticios, siempre hubo maneras de proteger la esencia de uno, de no creer lo establecido, ¿no? Ahora, más allá de esto, y volviendo por un momento a las fake news, a las noticias falsas, tal vez estemos haciendo un recorte demasiado... Está bien desmontar una noticia falsa, como es fácil desmontar la de Nisman, por ejemplo. Fue fácil desde un principio. Que Noble había dicho que jamás habían pedido la Argentina que se levantaran las alertas rojas, lo sabemos desde 10 días después que Nisman se mató. Y sin embargo, ahora aparece el libro de Dugan, que está muy bien que lo saque, está muy bien que hable, pero es como que a mí me impresiona cómo nos sorprendemos con cosas que ya sabemos. O sea, cómo volvemos a sorprendernos y cómo el dispositivo mediático, que todo el dispositivo mediático funciona a favor de Cambiemos, todo. Todos los que tienen un micrófono en este momento trabajan para Cambiemos y la mayoría cobra parte. Es decir, estamos ante medios de acción psicológica y no medios de comunicación. Los medios de comunicación se terminaron. Y si existen, son alternativos. Pero si son alternativos, tenemos el problema de que esa gente no cobra. Y entonces no le podemos exigir el rigor que le podemos exigir a un redactor de Infobae o del cronista comercial, que sí cobran un sueldo.
Entonces a veces yo soy muy activa en Facebook porque otra cosa no me queda y me encuentro con gente que me recontrarreprocha que me mandé un moco y subí algo. Sí, yo pido disculpas, pero no es que le dedico 9 horas al Facebook porque no es mi laburo. Lamentablemente puedo facebookear, por ahí copetear con algo más de propiedad porque fui editora 25 años, pero chequear la información no la voy a ir a chequear. Tengo medios confiables, como todos hemos tenido que juntar y rejuntar a lo largo de estos años, y confío en esos medios, pero no voy a chequear la información de Spanish Revolution o de otros medios, porque la verdad que no es mi laburo, tengo que ganarme el pan de otra manera. Así que bueno, a veces ahora que están saliendo a la luz algunas de las noticias falsas, que se está entendiendo el entramado, le llamamos noticias falsas a cosas que parecen aisladas, cuando en realidad todo el aparato, todo el dispositivo mediático y de presunta comunicación que hay en la Argentina es en sí mismo una fake news. No hay absolutamente nada que escape a la falacia impuesta, porque si la verdad llegara, ese medio cierra. Y porque tenemos medios de comunicación cuyos dueños están presos y nos tenemos que fumar a Claudio María Domínguez los sábados a la noche, porque los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo. Pero yo no me lo fumo, digamos. O sea, es una paradoja, es una encerrona esto, porque uno por solidaridad con C5N no se va a fumar a Claudio María Domínguez, ¿no? Es el colmo. Pero es un tipo que compra el espacio y necesitan gente que compre el espacio. Nosotros no hemos tenido la suerte, bueno, esto después lo podemos hablar más adelante, de los errores propios. No hemos mantenido una vía de comunicación legítima con gente entrenada para eso y no tenemos nada. La verdad, no tenemos nada. Todo lo que hay es buena voluntad y militancia, pero esa gente tiene que vivir de otra cosa. Entonces, no hay absolutamente nada en pie. Parecía que C5N en algún momento podía ser, no lo es. Hay 2 horarios donde se puede ver ese canal y lo demás es pura bosta. Y bosta reaccionaria. Escucharlo a Morán hablar de Venezuela a mí me da soponcio. Entonces, nada, tener idea de que lo que nosotros leemos y que yo les recomiendo que lo hagan, porque antes de seguir viendo televisión o escuchando radio a gente que todo el tiempo está mintiendo, encubriendo, porque además todo lo que no es cadena de noticias falsas es de una banalidad. Yo me he pasado en algún taxi 20 minutos escuchando una FM donde la gente habla, donde los periodistas, la gente que estaba ahí en el micrófono, de lo único que hablaban era de lo que habían cenado la noche anterior. O sea, eso es también parte de un dispositivo de lavar cabezas, porque antes por lo menos te daban información sobre la música que escuchabas. Mínimamente un profesional tiene que saber qué música pasa. Y ahora de lo que te están hablando es cómo levantarte minas, el Tinder, no sé cómo mierda se llama eso. Tinder, bueno. Y entonces tenemos o los jodidos o los boludos, digamos. No hay otra cosa en los medios convencionales. Ahora, la narrativa nos da elementos, la buena narrativa, los buenos novelistas, los buenos cuentistas, nos dan elementos para pensar la realidad desde otros lugares que nunca se nos hubieran ocurrido. Eso es salud mental. Y eso es una buena opción para cuando uno no quiere seguir enredado en el Facebook, porque ahora con la batalla cultural, no sé si se enteraron, pero algo les voy a contar. Sí, Upolonqui fuerte. Bueno,
y grave. Pero cuando uno ya está muy enredado, muy intoxicado o muy bajoneado, la narrativa salva, la narrativa ayuda. Basta que uno aguante las primeras 3 o 4 páginas de un buen libro, no todo, por supuesto, hay algunos que son plomazos, uno no los aguanta, pero de un buen libro, para meternos en una dimensión que necesitamos para crecer, para madurar, para constatar algo de la condición humana, que antes estaba en algunas noticias y ahora desapareció de ahí. Eso por un lado. Bueno, después tengo Lo femenino, que es el libro anterior, que es uno de los libros que yo más quiero, y que tuvo que ver en su momento, con el primer Ni Una Menos. Tampoco voy a repetir lo que ya lo dije en varias presentaciones, sobre todo porque los talleristas me comprometen, porque ya fueron a varias, no les puedo estar diciendo siempre lo mismo. No puedo, chicos, ustedes... No, de paso me sirve a mí para ampliar mi horizonte. Hay nuevos dilemas sobre el feminismo, hay nuevos feminismos. Este es un libro que tiene 4 o 5 ensayos cortos sobre distintos puntos de vista, de aproximaciones a lo femenino. Lo femenino, el título, es una especie de provocación, porque yo siempre dije que nunca me pareció más patriarcal una frase que escuchar de boca de una mujer, que hay millones: yo no soy feminista, soy femenina. Como si hubiera algún problema o alguna cuestión de incompatibilidad, ¿no? Bueno, de alguna manera, más allá del feminismo, lo femenino también sigue siendo un enigma, porque lo que hemos descubierto en los últimos años es que hay, y que esto es un aporte feminista, es que hay muchas maneras de ser una mujer. La heteronorma, que es de lo que hablan las feministas, es precisamente aquello que nos hizo creer, sobre todo a nosotras, las de mi generación, cuando éramos chicas, que una mujer era alguien heterosexual, que tenía instinto maternal, que le gustaba esperar al marido con la comidita rica, ser halagada por eso, y que estaba contenta si no le pegaban. Digamos, más o menos eso era una mujer, que quería estar al tanto de la última moda, que compraba la para ti, ¿no? Los suplementos de Mujer, de Nación y Clarín siguen funcionando para ese estereotipo que en la realidad existe, pero es minoritario. Yo creo que la gran ganancia básica de los últimos años, de las últimas décadas, es haber descubierto que podemos ser cualquier clase de mujer que se nos antoje, que el instinto maternal no es una obligación, que la que no tiene ganas de tener hijos no vino fallada, que no tenemos envidia del pene, que Freud estaba equivocado, que tenemos otros instrumentos de placer que la ciencia masculina desconoció en su momento y que recién fue reivindicado por la segunda ola feminista. Bueno, acá hay también el ensayo sobre los bonobos, que es el que más éxito tuvo, la verdad, que son unos pigmeos, unos chimpancés pigmeos que son bisexuales y que regulan la atención social a través del sexo. Hay mucha información sobre esos chimpancés, que no son chimpancés, es una especie en sí misma descubierta hace poco más de un siglo. Y está incluido ese ensayo en lo femenino porque los bonobos, que son una especie superior, no conocen el derramamiento de sangre, no conocen el infanticidio, no conocen el femicidio, no conocen la violación. Son una especie bucólica espinociana, diría, que reivindica la alegría, que reivindica el goce, que no tiene culpa, donde los machos alfa se dejan aconsejar por las madres y las hembras que hacen alianzas detienen las peleas antes de que haya derramamiento de sangre.
Es decir, tiene un montón de... Todo esto lo estudian primatólogos de todo el mundo. Yo me basé en 2 libros de ellos para escribir este ensayo. Y también habla del Papa, ese ensayo. ¿Y por qué está inserto en lo femenino? Porque precisamente por el rol de las hembras en la constitución de las comunidades de bonobos, y por una pregunta que hace un primatólogo que es mi favorito, que es un holandés que se llama De Waal, que estudia hace 15 años a bonobos en su hábitat natural y en campus de universidades, que él habla de la empatía de los bonobos, que también se encuentra entre los chimpancés en menor grado y en muchísimas especies de mamíferos. Y se pregunta De Waal si esto, nosotros antes decíamos la patria es el otro. Bueno, no funcionó, no alcanzó. Pero hay algo de esa pregunta que está latente en lo que a mí me interesa de Waal y que también le interesó al Papa. Por eso lo metí en el capítulo ese, en el discurso que hizo cuando visitó Cuba. Que es que el compadecerse por el sufrimiento ajeno es algo anterior a lo ideológico, es algo anterior a lo político y también es algo anterior a lo religioso. Que nos duela el dolor del que sufre es algo que llevamos en el ADN como los bonobos, porque compartimos el 98% de ADN con los bonobos, con los orangutanes y con los chimpancés. Con los gorilas no. Pero de verdad, es ciencia esto. Es ciencia, no es que queda lindo. Con los gorilas no compartimos el 98% del ADN, con los bonobos, los orangutanes y los chimpancés sí. Entonces lo que De Waal se pregunta es en qué momento la condición, el género, la especie humana dividió aguas y decidió, seguramente no fue una decisión, fue el motivo de alguna adaptación necesaria. ¿En qué momento de la historia milenaria la especie humana decidió, con todos estos condicionamientos que vengo diciendo, seguir la ruta del chimpancé y no la ruta del bonobo? Que fue seguramente cuando la filosofía occidental decidió seguir la ruta también de los filósofos que nos hablan de que sufrir está bien y de que a través del dolor se aprende, cuando había otros caminos filosóficos como el de Spinoza o como el de Nietzsche, que decía que solo cree en un Dios que sepa bailar. La civilización. Y esto es previo a Macri. Macri es una consecuencia de estos equívocos. Trump es una consecuencia de estos equívocos. Todos los cerdos que andan gobernando países, como el de Arabia Saudita, son consecuencia de estas elecciones que no son solamente occidentales y cristianas. Las hay en todas partes. En algunos países musulmanes siguen rebanándoles el clítoris a las mujeres. ¿Y eso qué nos revela? Nos revela que atrás de esta ola que viene, por eso yo creo que el libro retoma actualidad, en base a la ola antifeminista que trae la derecha, de la mano de los neopentecostales y de los neocuáqueros y de todas estas iglesias evangélicas, no las históricas, que hay muchas respetables, muy respetables, y que siempre han luchado por los derechos humanos en la Argentina. Pero estos nuevos, que están patrocinados por la CIA, vienen a que las mujeres volvamos a la cocina, a que nos volvamos a vestir de rosa, a que seamos princesas que esperen que un príncipe las rescate. Y vienen también a decirnos que hay una sola manera de ser una mujer. Yo creo que han llegado tarde, o que no será tan sencillo aquí, porque aquí la lucha feminista y lo que se llama Ni Una Menos nació aquí. En este momento estamos presenciando fenómenos increíbles como 620 kilómetros de mujeres indias enlazadas unas con otras pidiendo más igualdad. Pero todos esos movimientos surgieron después que surgió el Ni Una Menos de acá.
Yo estuve en Roma el año siguiente del primer Ni Una Menos, para la marcha del Ni Una Menos romano, y hay una conciencia absoluta de que ese es un movimiento nacido en la Argentina. Entonces ese capital simbólico, cultural, de vida, lo tenemos que aprovechar, porque vienen por todo, vienen, y por eso yo discutí mucho con un sitio de los que yo seguía y ya no sigo más, que se llama La Batalla Cultural. Ahora hay una página paralela que se llama La Violencia Cultural. Porque empezaron a cuestionar de un modo muy burdo, muy gorila, muy misógino, muy asqueroso, la idea de Kate Millett, que es una feminista de la segunda ola que murió hace 2 o 3 años. De ella es la frase: lo personal es político. Estos lo empezaron a cuestionar diciendo que el feminismo es distractivo, que nos hace hablar de cosas que no tienen ninguna importancia, que es un invento progre, y que con los progres no vamos a llegar a ninguna parte, digamos. Es una ideología que lentamente se está revelando, yo creo que como peronista de derecha, de la peor. Pero esa noche que tuve esa discusión, porque salí a defender muy fuertemente lo personal es político. ¿Por qué? Porque empezamos con el feminismo. Kate Millett eso lo dijo para que la mujer que estaba sufriendo trompadas en la casa o maltrato simbólico se diera cuenta que no es que ella se había puesto en ese lugar, sino que había algo del orden cultural y del mandato de masculinidad, como dice Rita Segato, que hacía que ese hombre se comportara de la manera en que se estaba comportando y que ella hubiese caído en esa trampa y que no encontrara la salida. Entonces, esa frase de que lo personal es político iluminó a generaciones de mujeres que se dieron cuenta que no tenían por qué seguir soportando malos tratos o desigualdades. Pero después, yo creo sobre todo en la última década del siglo pasado y en la primera década del siglo XXI, esa frase se trasladó a muchos otros órdenes que son incluso más interesantes de pensar hoy a la luz de la frase de Millett, y que en principio lo de progre habría que reformularlo, ¿no? Porque también es una de esas palabras que dicen cualquier cosa. Uno puede en alguna circunstancia reivindicarse como progresista y a los 2 minutos tener vergüenza de ser progresista cuando la ve a Fernández Meijide. Claro, porque también era progre. Y entonces hubo gente que uno conoció como progre que hoy le dan ganas de escupirle en la cara. Entonces, todas esas palabras hay que revisarlas y resignificarlas, y tenemos que saber qué estamos diciendo cuando decimos una palabra. Porque mientras nosotros nos reivindicamos como progre desde la batalla cultural, me están diciendo: perdimos por tu culpa, pelotuda, porque así te tratan. Cerrá el orto, boluda, así te tratan los compañeros de la batalla cultural. En un nivel de violencia que yo nunca había visto. Se les soltó la cadena. Y se les ve, como hemos visto con las denuncias de abusos, el patriarcado es transversal, no es de derecha. Hemos tenido denuncias de abusos de la derecha, de compañeros nuestros, de la izquierda, pasa por todas partes. El patriarcado es muy anterior a cualquier otra construcción que conozcamos. Y por eso me parece que el debate fuerte, el debate que viene, lo tienen que librar los varones. Los varones tienen que decidir qué es un hombre, tienen que discutir qué es un hombre y tienen que saber cuándo se sienten varones, no machos, varones, hombres, y cuándo deberían tener vergüenza de ser varones de ese estilo. Y les quito la responsabilidad de la cultura, pero les doy la responsabilidad del debate. Ellos no tienen, los varones, la culpa de haber nacido
en una cultura que asociaba todas esas demostraciones de fuerza con una idea de lo masculino, pero tienen la responsabilidad, porque muere una mujer por día, de sentarse a discutir qué es un hombre y qué les da orgullo de la masculinidad y qué les da vergüenza y qué ellos mismos tienen que empezar a ralear. No es una cuestión de mujeres contra varones, es una cuestión de buena gente y gente que quiere sobrevivir en paz contra gente que tiene el bicho de la violencia ya incrustado en el cerebro. Bueno, esto creo que ya me recontrapasé, así que ahora sí, ya me pasé. Y bueno, y vamos a Fuerza Propia, que lo hacemos corto. Este fue un libro que yo le decía, fue como la historia de la cámpora y quedó atrapado en la historia de la cámpora, y la cámpora tuvo muchas y tiene muchas cosas buenas y otras no salieron bien. Fue, digamos, presentado así porque fue la primera vez que habló Máximo en público. Hasta ese momento no había dado ninguna nota. El libro a mí me llevó 3 años, pero esos 3 años no me los pasé esperando que hablara Máximo. Me los pasé reconstruyendo una historia del peronismo reciente. El libro parte de la idea, mejor dicho, de la idea no, el corte político del libro es la interna de Menem y Cafiero en el 88. Y en las diversas interpretaciones del peronismo que hubo a partir de que hubo un malentendido en aquella interna. Y la gente creyó que Cafiero, el peronismo, creyó que Cafiero era un abogado más de la capital que iba a venir, un progre, que iba a venir a decirle al pueblo cómo eran las cosas, y que Menem con las patillas, La Rioja y todo eso era lo profano, lo profundo del peronismo, y resultó ser lo que todos sabemos, que un eunuco que introdujo el neoliberalismo y que permitió que el peronismo fuera infiltrado por el neoliberalismo, y así quedó. Hasta el día de hoy así quedó. Salvo por sus combatientes internos que están tratando de dar esa pelea interna. Pero tenemos mucho derecho en sospechar que a veces cuando se nos habla de Perón, yo necesito que me hablen de algo más específico. Y eso yo creo que en el libro lo que desarrollo es esa especificidad que trajo el kirchnerismo a lo que antes se llamaba peronismo. Porque lo que pasó, acá hay muchas entrevistas, cientos de entrevistas con militantes no de la cámpora, de todo el campo nacional y popular que pertenecieron a la generación que ahora tiene mi edad, o menores, un poco menores, y que le hicieron la campaña a Menem, porque de verdad creyeron que en la revolución productiva, lo hicieron de buena fe. Nunca se imaginaron que al día siguiente del triunfo en el balcón iba a estar Alzogaray. Eso fue un tajo anímico, moral, que a muchos los quebró. El menemato fue un dispositivo de quebrar peronistas. Yo entrevisté a mucha gente que me contaba que en los 90 cantaban la marcha peronista en secreto y en los cumpleaños, porque les daba vergüenza ser peronista, porque no había un solo referente peronista que levantara las banderas del primer peronismo. Eso llegó con Néstor, y eso lo redescubrimos, incluso los que no proveníamos del peronismo, como algo que valía la pena ser reivindicado. Yo cuando me tocó afiliarme a un partido en ese momento, en el 83, me afilié al PI, porque no tenía manera de afiliarme a otro, radical de ni por Alfonsín no podía, no me daba la empatía, pero quiero decir, en los debates actuales nos estamos olvidando de toda esa década donde decir que ser peronista daba vergüenza, si entregaron todo. Si la primera medida de Menem fue la ley de reforma del Estado, entregó todo. Entregó Somisa, entregó los ferrocarriles, entregó el comercio exterior, entregó el control de cambios, entregó el Banco Central, y era un gobierno peronista. Entonces, con que me digan que alguien es peronista, a mí no me alcanza, yo necesito que me especifiquen. Y
lo que hay en las historias de la primera mesa directiva nacional de la Cámpora, que después se malogró, se deshizo, se transformó, pero sí tenía una impronta que tiene el kirchnerismo, que a mí me parece fundamental, y que son los derechos humanos. Fue por esas políticas de derechos humanos que muchos que no le creíamos nada a Néstor empezamos a creerle. Fue por esas políticas de derechos humanos que en esa mesa, primera mesa de conducción nacional, la mitad eran hijos de desaparecidos, que habían dado sus propias peleas en búsqueda de sus padres. Y fue también por esa especificidad del kirchnerismo que Cristina sigue siendo detestada y sigue siendo raleada y sigue siendo rechazada por mucha gente que debería defenderla si de verdad defendiera las tres banderas fundamentales del peronismo, porque no hay otra manera más que con alguien que esté dispuesto a dar esas peleas para que vuelva la independencia económica, la soberanía política y la justicia social a la Argentina. Las peleas, como estamos viendo en México, como estamos viendo en Venezuela, como estamos viendo en Ecuador, como estamos viendo en Brasil, son a vida o muerte, han venido por todo. Y solamente alguien con un coraje extraordinario y con la vida puesta al nivel de un apostolado, como un cura de la Opción por los Pobres, ese tipo de dirigentes necesitamos. No hay otra manera de ser político hoy en la Argentina, político al que uno le crea, si no está dada esa disposición de dar todo por la patria. Y la verdad, yo veo muy poco de eso. Y eso me preocupa. Veo mucha gente interesada en llegar a concejal. Veo mucha gente interesada en llegar al sueldo del diputado, o por lo menos de asesor del diputado. Mucha gente prensera, mucha gente que está haciendo política como vimos que se hace política en la Argentina desde siempre y no sirve para nada. Entonces, finalmente, para ir redondeando, que ya me pasé un montón, yo creo que no va a cambiar nada hasta que no cambie nuestro reclamo a la dirigencia política, pero un reclamo por una nueva subjetividad de dirigente político y sindical. Nosotros necesitamos sindicalistas que no se tomen licencia porque son delegados. Necesitamos dirigentes sindicales que sigan laburando como los metrodelegados. Necesitamos dirigentes políticos que se tomen la política con ascetismo. No puede ser que un diputado nuestro esté ganando casi 200 lucas. No puede ser, porque la gente está pasando hambre. Necesitamos que tengan esos reflejos para desprenderse de un porcentaje y donarlo, como hacen otros partidos en otros lugares del mundo. Pero que tengan esos reflejos naturales, que sepan que no son una élite, que acá no tenemos nobleza, que la clase política no puede ser nuestra nobleza. Tienen que padecer las mismas necesidades que padece el pueblo, porque si no nunca lo van a entender y nunca lo van a representar. Sobre todo porque no tenemos de ellos, de muchos de ellos, bueno, estoy generalizando, ¿no? Tampoco quiero meter a todo el mundo en la misma bolsa. Todos tenemos a 4 o 5 a los que les tenemos confianza y depositamos nuestras expectativas. Pero quiero decir, así como está ese video de Cristina tan útil que decía, bueno, las dirigencias no se diferencian mucho de los militantes. Los militantes tienen que saber que cuando le reclaman algo a los dirigentes es algo a lo que ellos mismos tienen que haber renunciado ya, porque si no, no hay manera. Bueno, creo que esa es la cadena virtuosa que hay que empezar, porque sin una nueva subjetividad. Yo hoy leía una nota, un posteo, y con esto termino, ¿no? Al canciller venezolano que tenía que ir a hablar a la ONU no lo dejaban pasar, no le daban el visado. Y se comunicó con Maduro y Maduro le dijo, bueno, que te metan preso, pero vos anda a la ONU y defiende a Venezuela. Bueno, más gente como Timerman necesitamos.
más gente como Timerman, que se sentó arriba de la valija del avión norteamericano, militar norteamericano, que traía equipos de comunicación y se quedó sentado ahí hasta que llegara el procedimiento o la orden para que eso no fuera ingresado a la Argentina. Hay muchos como él, pero necesitamos que sea la mayoría, así, porque la pelea que viene es muy dura y no podemos pelear de igual a igual. Nunca pensé que iba a estar diciendo algo por el estilo, pero creo que es una lucha del bien contra el mal. Es así. Ellos representan todo lo horrible que uno puede concebir. Y si no, miremos lo que es Alepo, que fue la cuna, una de las cunas de la civilización en Siria. En Libia hay venta de esclavos. Esa es la libertad que lleva Estados Unidos a los países a los que presuntamente va a liberar. Ya lo sabemos, lo que pasa es que los medios de comunicación, les repito, son medios de acción psicológica y se comportan como agentes de inteligencia. Entonces, bueno, nada, creo que abrí 800 millones de temas, así que paro acá.